Padre, danos oídos para oírte hoy, siempre, hoy siempre. Estamos contra todo distracción del enemigo que venga a quitarnos la concentración ahora. En el nombre de Jesús. Amén. El nombre del mensaje hoy, no te saltes el nuevo nacimiento. Y este mensaje es, es siguiendo con el mensaje del mensaje pasado, el buen mensaje que Abiel nos dio acerca del alma, cuerpo y espíritu. Y como un pequeño recordatorio, nosotros sabemos qué es el cuerpo. El cuerpo es físico, lo que tenemos. Nosotros estamos hechos de un cuerpo, de un alma. El alma es la parte nuestra donde están los deseos, los sentimientos, los pensamientos, las tristezas, las emociones. Todas estas cosas están sentadas en el alma. Y tenemos también el espíritu, y es aquel ingrediente que fue muerto cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el pecado antiguo. En Génesis 2, vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nosotros sabemos de que ellos comieron y sabemos que fueron expulsados, y Adán vivió 930 años. En ese momento Dios les dijo que si comían de ese árbol iban a morir. Y Dios no estaba confundido, no se confundió. Y la parte que conecta con el origen de la vida, que es Dios, esa parte murió. ¿Podemos ver la imagen, por favor? Esta es un dibujo y lo hizo un artista muy grande. Yo espero que lo puedan ver muy bien porque salió un poco pequeño. Yo creo que sí lo pueden apreciar bien. Así que ahí está Dios en esa nube. Está Dios en el tercer cielo, allá arriba. Y ahí está el ser humano. El ser humano hecho de la tierra. Dios tomó del polvo de la tierra e hizo a la persona del polvo de la tierra. Viene de la misma raíz en hebreo. Y el cuerpo está hecho de la tierra. Ustedes pueden ver abajo que el cuerpo está abajo, que está tomado de la tierra, del polvo de la tierra, y que cuando llegue el momento, el cuerpo volverá a la tierra. Así que en la mitad está el alma y por encima de ella está el espíritu. El espíritu es el que se puede conectar con el origen de la vida, que es Dios. Eso fue lo que murió cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y es como cuando uno arranca una flor. Cuando se arranca una flor, ya no sigue teniendo vida, a pesar de que uno lo ponga en un florero bonito. La flor fue quitado de su origen de la vida, así que morirá después de un tiempo. Así como vimos la semana pasada, mientras el espíritu está muerto, el alma busca hacer lo que la carne quiere, simplemente satisfacer los deseos de la carne. Hay algunos que persiguen el dinero, hay algunos que persiguen el orgullo. Ustedes saben qué más se puede perseguir. Todos los pecados de la carne que están descritos en una lista que está en el Nuevo Testamento. Así que el alma quiere cumplir los deseos de la carne. Pero cuando nacemos de nuevo, el alma se levanta el sábado por la mañana y está dirigida por el espíritu. Así debería ser. Y en vez de ir a la playa, elige venir a la iglesia. Y el alma se conecta con el espíritu y alaba al Señor. Y allá en el cielo hay ángeles que se postran ante Dios,
hay alabanzas en el cielo para Dios y nuestra alabanza y nuestra oración sube como incienso con olor grato a el trono de Dios. Eso es cuando el Espíritu está vivo. Pero hoy vamos a hablar qué tiene que pasar para que el Espíritu sea resucitado en el nuevo nacimiento. No queremos saltarnos esto y Jesús nos descubre que cuando Él regrese, habrán muchos que dirán, te hemos escuchado, hemos hablado tu nombre, hemos enseñado tu nombre, pero Jesús les dirá que no los conoce. Eso lo leeremos a continuación, porque no nacieron de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es algo complicado. Nosotros lo vamos a explicar a continuación. Nosotros no queremos, yo como pastor, yo no quiero que alguno que esté sentado aquí sea expulsado de ese grupo. Y cada uno aquí tiene la libertad de decidir la buena decisión de no quedarse afuera. Pero ocurrirá porque habrán muchos que se quedarán por fuera y eso lo dice Jesús, no lo digo yo. Así que por eso es importante poner atención mucho a este mensaje y de lo que se trata. La resurrección espiritual ocurre por iniciativa de nuestro Padre en el cielo y es una obra conjunta entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Leamos el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan en el capítulo 3, esta es la historia de Nicodemo. Juan 3, de 4 al 8. Nicodemo quería saber cómo entrar al reino de los cielos. Era un hombre religioso, era un líder religioso, pero todavía tenía falta de seguridad propia. No sabía si era salvo, no sabía si en el momento de morir iba a ir al cielo o no. Así que él que se acercó a Jesús y le preguntó esta pregunta. Nosotros no tenemos por qué estar con esa falta de seguridad. Podemos estar con la seguridad que si estamos bajo las condiciones de Dios. Bueno, leamos Juan 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Vamos a empezar desde el 3 más bien. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Todo este pensamiento del Nuevo Testamento era completamente extraño para Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Por supuesto que aquí se habla de una imagen. El agua y el Espíritu representan algo. ¿Qué representan? El agua representa la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que el agua representa la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios habla acerca de esto. Solamente vamos a citar dos partes en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo quiero leer el nuevo
traducción, porque es más clara, que el Mesías amó la iglesia y se entregó a sí misma para purificarla por medio del agua, por, dirigido por su palabra. O sea, la palabra de Dios es como el agua. Ahora estamos oyendo la palabra de Dios y si lo estamos oyendo con oídos espirituales abiertos, la palabra de Dios toca puntos que si hay suciedad de abominación y de pecado y si hay algo que Dios ha puesto su dedo en nuestras vidas, pues entonces nos lava. ¿Cómo sabemos entonces? El Espíritu Santo nos recuerda: hey, durante la semana no tuviste tiempo para la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios. Y esta cosa es agua eh, que te debe de limpiar y te debe dirigir y advertir y también consolar. Entonces, la palabra de Dios toca, toca, en vez, no sé qué hiciste, pero tomaste tiempo por el internet. En vez de eso, nos debemos de limpiar y debemos de acudir a Dios para que nos ayude en nuestras debilidades. Y ayúdame, Señor, a madurar en lo que me desconcentra. Por ejemplo, acabamos de leer que los maridos deben amar a sus mujeres. Tal vez el Espíritu Santo quiere recordarte cómo te comportaste con tu mujer y si le gritaste. Y la palabra de Dios te limpia, te lava y uno puede arrepentirse. Perdóname, Dios, como he tratado a mi esposa, ayúdame a amarla. La palabra de Dios te lava si dejas que la palabra de Dios obre en ti. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Ella estaba a la mitad del día en el pozo y se encontró con Jesús y ella le pidió agua a Jesús. Ellos entonces entran en una conversación y Jesús le dice: si supieras con quiénes hablas, le pedirías agua viva. Así que la mujer le pidió: entonces deme agua viva para que no necesite volver a sacar agua de aquí. Pensó que era agua física, pero ¿qué es lo que Jesús le da? El agua viva, que es su palabra. Empieza a hablarle de su vida privada y como resultado de que le descubrió su vida privada, ella vino a la fe, la mujer samaritana. El agua de su palabra empezó a lavarla, empezó a revelarle cosas como profeta. Y entonces ella empieza a difundir todo lo que habló en Jesús. Quería que todos lo conocieran. ¿Será que él es el Mesías?, preguntaba ella. Entonces empezó a crecer la fe en ella. Así que la palabra de Dios es el agua. Eh, la palabra de Dios nos hace ver las verdades de Dios. Nos ilumina el camino angosto que nos dirige a la vida eterna. Ustedes recuerdan el Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera mi camino. Las personas viven en este mundo en oscuridad, en tinieblas. Están caminando como una hoja llevada por el viento. No sé, no saben qué hacer, no saben para dónde dirigirse. Hay solamente un origen que puede mostrar cómo es el camino hacia el reino de los cielos, y es la palabra de Dios. No hay otra forma. Dios abrió solo un camino. Así que la palabra de Dios nos recuerda sus verdades. En Mateo capítulo 7, Mateo 7, este camino, Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿cuál camino elegimos? ¿Por dónde vamos? Puede ser de que estemos todavía sentados aquí y estamos en el camino ancho. Tal vez hemos crecido
en una familia que es creyente y que por hábito venimos acá a la iglesia, pero puede que sí, pero puede que sigamos viviendo en el camino ancho, como el mundo que peca, como los demás, y estamos yendo por el camino ancho, pero nosotros queremos estar en el camino angosto, estrecho. Quiere decir que no es que estemos buscando ser distintos a los demás, pero sí pero sí debemos de ser distintos a las potestades que gobiernan en este mundo. Y es una decisión, una disposición de seguir a Jesús cuando todo el mundo sigue por el camino contrario. Así que este es el camino estrecho, el camino que dirige a la vida eterna. En Juan 14, versículo 6, dice que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, que nadie vendrá al Padre si no es por Él, si no es por mí, dijo Jesús. Jesús, Jesús no es popular. Todavía aquí en Israel, el pueblo judío no reconoce a Jesús como su Mesías. Todavía el poder está en los religiosos que nos gobierna y oculta esta verdad de nuestro pueblo. Todavía sigue siendo así. Pero esto no cambia el hecho que Jesús es el profeta que el Antiguo Testamento habló de él, y hay muchas señales, hay muchas promesas y profecías que lo caracterizan a él y todo lo que tenía que hacer el Mesías para que él fuera, y él es el Mesías de Israel y es el judío más popular en todo el mundo, y precisamente a él no lo recibimos. Llegó el momento, pueblo de Israel, de reconocer a nuestro Mesías. Ha llegado el momento. Así que Jesús es el único camino al Padre. ¿Por qué? Porque solamente Él. Y yo veo que hay muchos caminos. ¿Por qué? Porque nos pueden decir solamente ustedes tienen la razón, pero entonces la Biblia explica que todos fuimos pecadores, todos somos pecadores y todos son culpables. Desde Génesis capítulo 6, desde antes del diluvio, el corazón del hombre está dirigido a la maldad y no hay nadie que no haya pecado. En Salmos está escrito que nadie es justo. Dios contempla la tierra buscando un justo, pero todos han pecado. Así que nacemos con esta naturaleza pecaminosa también. Así que la recompensa del pecado, está escrito en la palabra que la recompensa del pecado es la muerte. Y no es la muerte física acá en esta tierra físicamente, sino que está la segunda muerte, que es eterna. Está escrito en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego es el infierno. Esa es la segunda muerte y esa es eterna. Y esta es el salario o la recompensa de lo que es el pecado. Solamente sepan de que Satanás, cuando los quiere seducir, lo que quiere es que estemos con él en la eternidad, en el infierno. Este es la paga del pecado. La única manera de salir de esto es por medio de Jesús, es arrepentirnos, pedir perdón y pedir que el Espíritu Santo nos llene y nos ayude a cambiar. En Efesios capítulo 4 está escrito que estamos llamados a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre,
Y este es un proceso que es por medio del camino y el Espíritu Santo nos va ayudando en eso. Y eso ocurrirá solamente en las personas que nacieron de nuevo, solamente en ellos. En Juan capítulo 3, versículo 16, el cual es el versículo conocido y popular, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el camino. Si yo me arrepiento y pido perdón en su nombre, empiezo a caminar con una fe viva. Está escrito en la palabra de Dios que debe de ser una fe viva. Uno empieza a ser dirigido por el Espíritu Santo. Todas estas personas, Jesús les dice, ustedes recuerdan que los discípulos regresaron a Jesús después de haber expulsado demonios y después de haber resucitado personas. Jesús les dijo, no se alegren de que ustedes expulsan demonios, sino alégrense y gócense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, porque eso es eterno. ¿Qué hicieron los discípulos para poder ellos obtener esta salvación? Nada. Esto es por la gracia de Dios. No podemos obtener esto no por obras buenas. No se puede comprar ni antes ni después. La fe viene en práctica con las obras, pero no quiere decir que esa es la manera de comprar la salvación. Pero sí, yo quiero cumplir el cargo que el propósito que Dios me ha dado en esta vida. Pero es por gracias a Él que yo recibo la vida eterna. Así que esta verdad de la palabra de Dios que acabamos de ver puede venir al corazón del hombre, puede resucitar en el corazón del hombre solamente por medio de la obra del Espíritu Santo. Regresando a la conversación entre Nicodemo y Jesús, hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Vamos otra vez a Juan 3. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 8 de Juan 3. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren, así como el viento sopla afuera y no se puede gobernar ni se puede controlar, así también el Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos al Espíritu Santo para entender la palabra de Dios? Porque todas las escrituras fueron escritas por la inspiración del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es como un código, como en el ejército. Cuando un oficial, yo estuve en el ejército y en un momento fui oficial de inteligencia. Teníamos un código entre nosotros, entre los oficiales que teníamos en la muñeca. Era como una tablita pequeña con letras que, por ejemplo, la letra Aleph corresponde a un tanque. La otra letra corresponde a la palabra herido. Habían todo lo que se quería decir por medio de las comunicaciones para que si se interceptaba las comunicaciones, el enemigo no entendiera lo que queríamos decir en nuestras comunicaciones. No hablábamos de forma clara, traiga esto o lo otro hacia ese lugar, sino que hablábamos por medio de códigos. Y teníamos que poner esos brazaletes. Y por medio de esos brazaletes uno sabía muy bien qué letra correspondía a cada palabra. Y así entendíamos entre nosotros cuál es el mensaje que habíamos recibido. Y todos los días este código se cambiaba, porque en muy pocas horas el enemigo podía descifrar el código y había que renovarlo. Eso fue en ese entonces
Hoy yo creo que las cosas son más complejas, pero la palabra de Dios está escrita en código y no es un brazalete, pero sí son letras en una hoja y solamente el Espíritu Santo puede revivir estas cosas. Por cierto, la palabra de Dios es como un rompecabezas. Uno intenta entender la palabra de Dios, pero cuando uno reúne los versículos referentes, para poder entender todo el rompecabezas de la palabra de Dios, se necesita el Espíritu Santo porque Él es el que dirige y enseña. Eso está escrito en Juan 14:26. Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo les enseñará, dice la palabra de Dios, y les recordará. Cuando tú lees esto en la casa, solo la palabra de Dios, el Espíritu Santo te hablará por medio de la palabra de Dios y no vas a entender todo al principio. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios durante toda nuestra vida, todos los días. Esta es nuestra comida espiritual y el Espíritu Santo revive nuestro corazón. Eso sí hace revivir el Espíritu Santo. Pero si nosotros no comemos, nosotros nos debilitamos. Así como se debilita uno cuando uno ayuna físicamente, así uno se debilita espiritualmente si no comemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios está descrita como el pan de vida en otros sectores de la Biblia, en otros lugares. Y la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo también está relacionado con una espada que opera, que perfora. Cuando uno va a una operación, cuando el doctor empieza a operar, empieza a cortar, no es para matarnos, sino porque es un tratamiento que sana, ¿cierto? Es con un objetivo de sanar. Así que también la palabra de Dios es como una espada que sana. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ahora, yo espero de que ustedes mientras estén sentados aquí, el Espíritu Santo esté obrando. Está escrito en Efesios capítulo 6, Efesios 6:17. Efesios 6:17. Efesios 6:17, que tomemos el yelmo del Espíritu y la espada que es la palabra de Dios. ¿Y a dónde entra esta espada? Vamos a ir a Hebreos 4:12. Versículo 12, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estas son palabras vivas, al contrario de la biología o no sé, cualquier tema. eh, son conocimientos solamente que entran a la cabeza, pero la palabra de Dios hace algo más profundo, o sea, es palabra viva. Voy a empezar de nuevo a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, más que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pongan atención. Aquí hasta partir el alma y el espíritu, o sea, hace diferenciar entre el alma y el espíritu. El alma es lo que quiere y lo que siente. Nosotros le agradecemos a Dios por el alma, pero no es confiable. No es confiable. Alguien me dijo, wow, Daniel, qué pelo gris tienes. Y entonces uno se desanima por lo que me dijeron. Wow, wow, wow. Si de pronto me dicen qué guapo soy, pues entonces ahí el alma se enorgullece y se levanta. Así que el alma puede estar en algunos momentos arriba o abajo, puede estar muy contenta el alma. De repente tengo un nuevo carro y alguien me lo raya en un estacionamiento. Wow. Y así es el alma. El alma sube, baja, tiene sus emociones, sus picos y bajadas. Así que pero el Espíritu de Dios nos habla. El Espíritu de Dios nos habla.
El Espíritu nos habla y la palabra de Dios hace partir estas dos cosas. Me acuerdo que yo tenía unos ahorros cuando era joven y los invertí en la bolsa. Y en ese momento recibía un periódico gratuito para cada vez le daban a uno un periódico gratis, así era antes, y yo lo que buscaba eran las acciones en el periódico todos los días. Ahí tengo dinero invertido, tenía que buscar las acciones en el periódico y después de un tiempo me puse atención de que estaba yo nervioso. Era falta de paciencia. Me faltaba la paciencia. Y entonces el Espíritu Santo me exhortó acerca de eso. ¿Por qué estás nervioso, Daniel? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y entonces me detuve y empecé a analizar. Debe ser ese periódico, porque las acciones bajaron hoy. Y por eso leí en el periódico, además leí en el periódico que hubo un asesinato aquí, un accidente de tránsito allá, este político peleó con el otro y bueno, quieren empezar una guerra contra Israel. Si ustedes leen el periódico, el 90% de las noticias son malas. Entonces entendí que estaba yo consumiendo toda esta maldad y entonces eso influía en mi alma. Entonces el Espíritu Santo puso su dedo en este asunto en mi vida. Yo saqué entonces mis ahorros, mis pocos ahorros de la bolsa y entonces decidí que si esto es lo que me causa vivir así, yo no quiero esta forma de vivir. Eso no está bien. Es la obra del Espíritu Santo que quiere corregirnos y así que es como... Así que es como una espada que hace diferenciar entre el alma y el espíritu y el espíritu me dice que debo de leer la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que es la obra del agua y del espíritu. Por eso Dios se dirige a los seres humanos y los llama. Dios mandó a los discípulos y nos manda a nosotros, vayan y evangelicen, ya sean en los sitios de trabajo, en el colegio, en las universidades, donde se encuentren, donde hay oportunidad, vayan y cuenten. Eso significa alumbrar el luz de Jesús. La verdad es que debemos ser un testimonio vivo por medio de nuestro comportamiento. Para que sepan, este testimonio es más fuerte incluso que el testimonio por palabras. Bueno, Dios llama a las personas y es la responsabilidad de las personas y de nosotros responder a este llamado. En Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús le dice esto a la iglesia. Estoy tocando hoy, dice Jesús. También dice en el mismo versículo, en el 22, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo estoy aquí tocando. Si alguien oye mi voz, nosotros oímos su voz. Oímos la voz de Dios, del Señor. Él nos está hablando por medio de su palabra. Y nuestro cargo es abrir la puerta. Él está tocando. Tenemos nosotros que decidir. Está, por un lado, la iniciativa de nuestro Padre en el cielo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios que fue enviada a nosotros. Nuestra parte es decir sí. Jesús no irrumpe y rompe la puerta de nuestro corazón y entra a la casa. Y no, yo no quiero que entraras. ¿Por qué entraste? Yo quiero estar en el mundo.
no, no, y Jesús responde, no, 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 y te toma con fuerza y no. Entonces uno dice, bueno, me rindo. No, eso no es así. Jesús es delicado, toca. El Espíritu Santo es delicado. Uno puede apagarlo, uno puede contristarlo, tal como dice que en Efesios 4, que nuestros pecados lo contristan. Nosotros podemos convertirlo también en enemigo, como está escrito en Santiago 4, que el amor al mundo, en el versículo 4 dice que quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Nosotros contristamos al Espíritu Santo y Él se convirtió en enemigo, tal como está escrito, enemigo de nosotros, tal como está escrito en Isaías. Así que allí está el Señor tocando, que está a la puerta tocando. Y cuán triste es que dice Jesús en Mateo capítulo 20, vers 16. Mateo 20, 16. Que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos los que son escogidos, todos los escogidos son los que dijeron sí a Dios y abrieron su corazón. Nadie ha visto la lista de escogidos en el cielo. La única manera que sabemos de que somos escogidos es que entramos a una relación con Él y que caminamos con Él. Así sabemos de que somos escogidos. Estamos llamados a mantener nuestra fe hasta el fin de nuestra vida. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Vamos a Lucas capítulo 3. 13, perdón. Lucas 13. Versículo 22 al 30. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después, miren, aquí en el versículo 24 dice que debemos de esforzar. Esforzaos. La puerta angosta es donde está Jesús. En la entrada de la puerta angosta está la cruz donde Jesús se sacrificó. Nosotros necesitamos de su perdón. Cuando nosotros nos sometemos a Él y reconocemos nuestros pecados, el orgullo le es difícil reconocer sus pecados. Pero nosotros aún así nos arrepentimos y pedimos perdón. Recibimos el perdón y sometemos nuestra vida al Señor y le decimos, ahora tú, Señor, eres el líder de mi vida, el Señor de mi vida. Esforzados, eso quiere decir esforzados a entrar por la puerta angosta, y además de eso, Dios nos da una cruz, no una cruz en una cadena, sino que durante toda nuestra vida vamos a luchar y vamos a ir crucificando el hombre antiguo, el hombre de pecado, negarnos a nosotros mismos. Eso quiere decir llevar la cruz todos los días. Sigamos leyendo. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán entrar por la puerta angosta. Versículo 24. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y llega un momento en que esa puerta se va a cerrar. Mientras tanto, sigue la puerta abierta, el brazo extendido, y la invitación sigue a nosotros, pero llegará un momento en que la puerta se va a cerrar. Y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Versículo 26. Jesús dirá, no los conozco. Ustedes saben de que Dios conoce todo. Jesús lo conoce todo y sabe cuántos cabellos tenemos. ¿Qué quiere decir de que
no nos conoce. Quiere decir de que nunca tuvieron una relación con Jesús. Por ejemplo, Adán conoció a su mujer, fue una relación íntima. Aquí Dios está hablando de una relación íntima espiritual y Dios responde de que no los conoció porque esas personas hicieron lo que quisieron en sus vidas. Así que no los conozco, no sé de dónde sois, dice el versículo 25. Ahora dice el versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Hoy nosotros vamos a comer una torta y estamos ahora en la iglesia y en nuestras plazas enseñanza. Nosotros hemos enseñado, hemos ido a conciertos. Versículo 27, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Miren, sin el Espíritu Santo y sin el proceso de cambio, continuaremos haciendo lo malo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios que obra, nosotros vamos cambiando. Ese pequeño hombre espiritual va a ir creciendo y el hombre viejo va a ir mermando. Así que vamos a dejar de ser hacedores de maldad. Nuestro corazón no querrá hacer la maldad, sino negarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir leyendo desde el 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Todos los de la diáspora que recibieron la fe en Jesús. No los antisemitas cristianos. El Papa no estará allí. Ese Papa no estará allí. El Papa que está ahora y el que dice de que todos los caminos a Dios son legítimos, él no es un creyente vivo. Él es mentira. La religión, el instituto de religiosidad, las instituciones de religión son mentirosas. No llegarán al reino de los cielos estas personas. Así que todos aquellos que fueron cercanos, que pudieron, cuando la puerta se le cierre, tal vez la puerta sea el arrebatamiento, puede ser que sea nuestro último día de nuestra vida, puede que estemos en el ejército y muramos, esa puerta llegará un momento en que se cerrará en cualquiera de los eventos, en cualquier evento. Todos aquellos que pudieron llegar y que perdieron esta oportunidad, de repente se caen en cuenta y dicen, pero ¿por qué no puse atención? Dirán, ¿por qué no puse atención? Ellos mirarán, no es que ellos dejan de existir porque está escrito de que seguirán viendo, verán a Isaac, a Jacob, como leímos, y ellos entenderán, pude estar allí y ahora estoy aquí en este lugar. Y será el sufrimiento más grande porque me dieron la oportunidad, porque ese pastor molestón me dijo todas las semanas y me dijo, y dije en mí mismo, ¿cuándo va a terminar de hablar de esto? Ya, que no me hable más acerca de esto, que no nos regañe. ¿Por qué no puse atención? Y bajo este contexto vienen estas mismas palabras del crujir de dientes y el llanto y la frustración tan grande. Hermanos y hermanas, queridos, no queremos llegar a ese punto. No queremos llegar allí. Nosotros no necesitamos por qué estar allí. Hoy debemos decidir. Yo te doy mi vida, Dios. Tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú mandaste a tu Isaac, a tu Cordero de Dios. Yo elijo creer en ti. Y si ya hemos hecho esta decisión, Dios, ayúdanos para caminar por tus caminos. Ayúdame. Dios no se enoja por esto. Dios no se enoja cuando
le decimos, ayúdame en la falta de mi fe. ¿Recuerdan la historia? Cuando Jesús ayudó a aquel soldado romano en su falta de fe. Eh, él, Dios no está esperando. Dios quiere que lo logremos. Él tiene su mano extendida. Él no está esperando a que fracasemos. Dios es lleno de gracia y misericordia. Así que cuando nosotros aceptamos y decimos sí al nuevo nacimiento y le dejamos al Espíritu Santo gobernar nuestras vidas, llegamos al punto de que, oh Señor, tú eres el Señor de mi vida, no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuáles son las obras que has preparado para mí? Esas son las que yo quiero hacer. Heme aquí. Cuando llegamos a un punto así, en ese momento empezamos a caminar y a obrar bajo el Espíritu. Y esto es algo maravilloso. Porque el Espíritu Santo, wow, empieza a obrar. Él viene adentro de nosotros y nos revive. Revive ese espíritu muerto que estaba antes muerto porque nacimos con el espíritu, ese espíritu muerto. El Espíritu Santo entonces lo revive. Así que nosotros vamos a leer un poco acerca de esto. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa es esta! El Espíritu Santo empieza a orar más allá de lo que podemos entender. Nosotros a veces oramos de una manera con nuestra mente, pero a veces el Espíritu Santo, a veces el Espíritu Santo ora de una manera que no podemos entender conscientes, pero Él ora por nosotros. Él pide cosas que nosotros no sabemos cómo pedir. El Espíritu Santo las sabe. Nosotros no sabemos cómo orar correctamente. ¿Cómo podemos orar correctamente por nuestro país? O no sé por qué orar. Pero si yo le doy lugar al Espíritu Santo, y a veces, como está escrito aquí, son como con gemidos indecibles. Tú tienes una carga tal vez en tu corazón y no sabes cómo explicarlo. Yo me acuerdo a mí mismo en el Sinaí durante mi servicio militar y un día todo estaba bien. Todo alrededor estaba bien, el sol estaba brillando, era un día tranquilo, pero tenía una carga en el corazón. Después de un tiempo, después de todo, ocurrió ese accidente en donde estuve yo, que se volcó el carro de combate donde estaba yo, que 2 de mis compañeros murieron. O sea, antes de que se volcara el carro, Dios, el Espíritu Santo me había advertido. Era en la noche que ocurrió todo eso y yo empecé a advertir a todo el mundo que nos íbamos a volcar. Gracias a Dios que yo expresé esto. Expresé esto porque cuando expresé esto empezó un pequeño debate dentro del carro combate, pero siguieron adelante. Yo no podía ver el camino porque estaba detrás en el carro, pero yo me empecé a preparar para un posible vuelco y yo me preparé y, con dificultad logré bajar la cabeza y al lado tenía a mis compañeros oficiales. Ellos tenían medio cuerpo afuera del carro. Yo casi que Y yo bajé mi cabeza y en ese momento el carro empezó a volcarse. Cayó como una especie de brecha del carro y se volcó. Y uno de los oficiales fue expulsado en ese momento del carro y
hasta que trajeron las palas mecánicas para poder recoger el carro, mover el carro, y yo solamente fui el que sobreviví de las personas que estaban allí. Y después hubo una investigación. Y eso era algo que no conocía yo. No sabía que había una investigación después de eso. Y después, en retrospectiva, después de un tiempo, había recibido un informe de todas estas cosas. Y entendí de este informe que algunos pensaban de que tenían que juzgarme, pero unos oficiales más altos dijeron de que no, él no es culpable. Él, por el contrario, advirtió que quien estaba, él advirtió y no era el responsable. Y no sé, pero ese día tenía esa carga en el corazón. Yo no sé si ese día hubiera... Yo no sé por qué el Espíritu Santo puso una carga en ese día en mi corazón. Y yo me acuerdo allí en el Sinaí, no tenía tiempo para leer, estaba muy ocupado con las cosas que tenía que hacer como soldado, pero siempre estaba la gracia de Dios y este acercamiento a Dios. El acercamiento a Dios siempre estaba allí. Así que el Espíritu Santo puede orar por medio de nosotros. Yo me acuerdo otro testimonio de Gideon Wilmer, que un día estaba en su oficina y de repente el Espíritu Santo le dice orar. Y él se arrodilló y empezó a orar en lenguas. Orar en lenguas. Cuando tú oras en lenguas no sabes qué estás orando porque no tenía traducción. No tenía... no. Y él oraba a voz alta y después de un momento él empezó a oír unos gritos y corrió afuera y preguntó a Aarón, su hijo, un niño pequeño en ese entonces, estaba en la calle y un carro lo atropelló mientras jugaba afuera en la calle. Aarón. Por la gracia del Señor, el niño no murió, sino que su brazo se rompió. Y quien lo había atropellado era un médico. Así que de inmediatamente lo trató y le vendó la mano. Y Aarón estaba gritando porque su bracito estaba roto. Así que ellos decidieron más bien quitarle la venda y se durmió él y oraron por él. Y después la mano que estaba completamente bien, sana. Así que tú no sabes ahora por qué el Espíritu Santo está orando por medio de ti en este momento. Y no hay que saber, no hay necesario saberlo. Qué privilegio que es que el Espíritu Santo quiere orar por medio de nosotros. Sed llenos del Espíritu, está escrito en Efesios, sed llenos del Espíritu. Antes de la reunión del culto, oh Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque no es por mis fuerzas, sino por tu Espíritu. Nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. Todos nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. Así que nosotros oímos en Romanos, en capítulo 8 de Romanos, que Él ora con gemidos indecibles. En Corintios, Primera de Corintios 14, versículos 14 y 15, leemos lo siguiente. Porque si yo oro en la lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por cierto, en la iglesia es mejor orar 5 palabras en un idioma en la que todo el mundo puede decir amén, que 50,000 palabras de una manera que nadie entienda. Oremos para entender. Pero si estás en tu casa o no sé dónde, incluso dentro de ti, cuando el Espíritu Santo quiera orar por medio de ti, puedes orar libremente en lenguas.
Bueno, mi entendimiento no entiende, así que es obra del Espíritu Santo. También lo leímos en Romanos. Vamos a ir en Romanos capítulo 8. Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Voy a leerles desde el 12 al 14. Desde el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo el que el Espíritu Santo lo dirige, ese es aquel que llegará al cielo. Ese es hijo de Dios. Solo los hijos de Dios llegarán al reino de los cielos. Solo los que nacieron de nuevo llegarán al cielo. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos ser dirigidos por medio del Espíritu Santo. Entonces tú podrás preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues es el Espíritu Santo que te debe dirigir y tú no lo controlas, tienes razón. Pero lo que sí está en tus manos hacer es decirle, Dios, no es mi voluntad, sino tu voluntad. Yo someto mi vida y te la doy a ti. Eso sí lo puedes hacer. De sincero, de corazón. Entonces, ¿qué pasa? Está escrito en Filipenses 2:14 que Dios es el que obra en ti el querer como hacer según su voluntad. Cuando tú te sometes, el Espíritu Santo tiene libertad para obrar en ti y puede poner en ti voluntades, pensamientos. No solamente te los pone, sino también te da el poder para hacerlo. Te abre el camino y te ayuda. Y toda la gloria le pertenece a Él. Y cuán maravilloso es caminar con Él. Cuán preciado y maravilloso es. Él preparó cosas muy maravillosas para tu vida y cuando caminas con Él, muchas cosas grandes no quieren decir precisamente cosas que son grandes para este mundo, porque en este mundo a la gente le gusta, por ejemplo, el dinero, sino cosas grandes que van a perdurar para la eternidad que quiere obrar Dios en tu vida. Dale a Dios todo. Cuando llegues al final de tu vida, del camino de tu vida, no vas a necesitar que venir a Jesús como Nicodemo, que qué debe de hacer para ser salvo. Más bien como Pablo, que cumplió su carrera y la batalla y la buena guerra he peleado y ahora me espera la corona de justicia y y también eso mismo le espera a todos los que aman el regreso de Jesús. Quien vive correctamente no tiene temor del arrebatamiento o de que de repente venga Jesús, porque estás listo y le perteneces a Dios. Confiado, vives confiado. Entonces tu vida no es sin valor, sino que tiene significado tu vida y tendrás fruto para la eternidad. Y un día cuando estás en el reino, estaremos en el reino de los cielos, que quitaremos nuestras coronas arrodillados y se las dejaremos ante Jesús. Tú también tendrás tu corona, también tú tendrás algo que no vendrás a Dios con manos vacías, hay algunos que sí van a ser salvos como por fuego, dice la palabra de Dios. Pero hay algunos que todas las puertas de los cielos les abrirán de par en par. Ustedes han llegado a una boda, ¿cierto? Que han estado en una boda y no es agradable llegar sin regalo, ¿cierto? Para dar. Así que tenemos una oportunidad y no es muy tarde. Oremos. Oh Padre en los cielos, gracias por tu palabra, Señor, esta mañana, que tú nos hablas a nuestros corazones. Haz vivir tu palabra, Señor Jesús.
Ayúdanos, oh Señor Santo, a ser oidores y también hacedores. Ven, Espíritu de Dios, derrámate sobre nosotros, llénanos, Señor Jesús. Nosotros no queremos, no podemos sin ti, te necesitamos. Oh Señor, ven, derrámate sobre nosotros, te lo pedimos a ti.